Entrando en el tema que nos ocupa, le pido por favor que abramos nuestra Biblia en la segunda carta de Samuel, capítulo 9. Segunda carta de Samuel, capítulo 9. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Hago yo la lectura de la palabra, le pido por favor que usted me siga con atención y con la reverencia que merita la palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Bueno, sabe que esta es una de las historias más maravillosas, a ratos digo hasta en el punto de vista de la ternura, de la misericordia, del favor. Nos hace estremecer, porque la actitud que tiene el rey David aquí y en el momento de la vida del rey David, es una actitud que solo encuentra explicación al conocer a Cristo Jesús, ¿sí? O sea, cuando nosotros conocemos de Cristo Jesús, podemos tener algún entendimiento de lo que esto implicó. ¿Por qué? Porque es un acto de misericordia extremo, ¿sí? Quizás usted no lo vea así, pero déjeme contarle un poquito cómo es que se manejaban las situaciones en esas épocas. En todas las naciones, y en Israel también, cuando un rey era derrocado, ¿sí?, el rey que entraba trataba a toda costa de eliminar, ¿sí?, no solo a toda su gente, los que le habían rodeado, los que le habían sostenido, sustentado, sus colaboradores, etcétera, etcétera, sino que era una condición sine qua non de acabar con toda su generación. ¿Cuál era el propósito de estas masacres que se cometían una vez que alguien le sustituía en el reinado a otro, siempre y cuando no sea en el orden genealógico? Era de que más tarde, años posteriores, no se levantara un descendiente del rey que había sido derrocado, ¿sí? Entonces, así se manejaba en esas épocas, ¿sí? Así se maneja hoy en día, ¿sí? Y de tal manera que lo que tenía que suceder, ¿sí?, cuando el rey David, en un momento, ya le voy a indicar qué momento también, en un momento determinado pregunta, dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Saúl era el rey que había sido derrocado, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, cuando él pregunta, lo que se pensaba era que él quería hacer esto, es decir, barrer la generación del rey que salía, ¿sí? ¿Cuál era la condición del momento de David? Yo le dejo de tarea para que usted se entretenga, y creo que no hay mejor entretenimiento más bonito que leer la palabra de Dios, ¿sí? Los capítulos anteriores, el 7 y el 8, no lo vamos a leer, por eso le digo que le dejo de tarea. El capítulo del 7 y el 8 tienen o terminan siendo muy particulares en relación a este espacio del capítulo 9. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 habla, de que David había sido ya coronado y afirmado como rey en Jerusalén, ¿sí?, de todo el pueblo de Israel. David fue llamado aproximadamente a los 17 años, fue ungido, fue posesionado más o menos a los 30,
Pero unos primeros años él reinó solo sobre la tribu de Judá, no sobre todo Israel, y luego reinó sobre todo Israel. Entonces, cuando él reina, capítulo 7 de 2 de Samuel, ya sobre todo Israel, todo el mundo le reconoció como rey, se sujetaron, etcétera, 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 porque Dios así lo había determinado. Lo primero que le nace a David, lo primerito que le nace cuando él ya se siente firme en el reino, dice, no es posible que yo tenga una casa construida de cedro, yo como rey, para vivir, y que el tabernáculo de reunión no tenga una casa para Dios. No es posible. Entonces, él tiene esta disposición de corazón, él tiene esta revelación, si es que cabe, de saber que primero está Dios. Primero es Dios. Entonces dice, yo ya soy rey, he llegado a la posición que Dios me dijo que me iba a dar, efectivamente, hoy estoy siendo afirmado, pero primero es Dios. Entonces él muestra, digo en el capítulo 7, gratitud para con Dios, que es el que le había llegado a poner en aquella posición. En el capítulo 8 se relatan de manera breve y resumida un sinnúmero de batallas de todas las que quedó victorioso, ¿sí? Entonces, en el capítulo 8, cuanto enemigo se cruzaba, David acababa con ellos. Victoria, 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 victoria tras victoria, y así se relata en el capítulo 8, ¿sí? Y de pronto encontramos en el capítulo 9, y claro, esta es una secuencia, ¿sí?, de acontecimientos, y en el capítulo 9, David toma aire y dice, tengo que hacer un acto de bondad, ¿sí? No el acto que comúnmente todo mundo lo hace, ¿sí? Dice, tengo que hacer un acto de bondad. Hay alguien de la casa de Saúl, del rey que se había suicidado. David no lo mató, tuvo oportunidades de hacerlo, pero él se manejaba conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, ahora que han muerto el principal enemigo, que era Saúl, el principal enemigo de David, y que ha muerto su amigo del alma, Jonatán, el hijo del rey, dice, yo tengo que honrar mi amistad con Jonatán. Yo no puedo decir que las cosas terminan aquí. No, hay que honrar. Y pregunta, dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl que ha quedado con vida? Y por ahí le llevan el recado, le dice, sí, hay un siervo de Saúl. Ahí dice, a él sería bueno preguntarle, ¿cómo se llama ese siervo? Siba, llámele a Siba. Dice, ¿tú eres Siba? Aquí estoy, Señor. Dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y Siba le responde, le dice, sí, uno, pero es lisiado de los pies, ¿sí? Como diciéndole, no es ninguna amenaza para ti, ¿sí? Dice, es lisiado de los pies. Es más, él se encuentra, dice, en un lugar llamado Lodebar. ¿Sabe qué significa Lodebar? Lodebar significa dos cositas que deriva en otras más. Significa dolor y tristeza. Y se deriva desesperanza, desolación, desconsuelo, soledad. Dolor y tristeza significa Lodebar. Es decir, vea, no solo que él estaba en una condición física menoscabada, que obviamente le llevaba a tener una condición de vida también bastante menoscabada, sino que aún el lugar, no por nada, le pusieron por nombre dolor y tristeza. Terrible, ¿no? Y le dice, tráiganle al joven este. ¿Qué es lo que le había pasado a él? Que precisamente en aquella obsesión en la que había caído el rey Saúl, abuelo de este muchacho llamado Mefiboset, ¿sí?, que ya le voy a decir lo que significa, en aquellos conflictos que terminaron siendo el pan de todos los días del pueblo de Israel, la supuesta confrontación entre Saúl y David, la obsesión de Saúl de sentirse perseguido de David, cuando David le había demostrado a la saciedad que él era su siervo, que él no atentaba, ¿sí? Los cucos que se le metieron a Saúl y toda esa situación, Saúl decide, junto con sus hijos, entre ellos Jonatán, suicidarse, ¿sí? Para cuando el rey Saúl, abuelo de Mefiboset,
y Jonatán, padre de Mefiboset, toman la decisión de suicidarse. Era un acto, entre comillas, también un acto de valentía para no caer en la espada del enemigo. Entonces preferían caer en su propia espada. Criterios de las épocas, ¿no? Pues resulta que este niño tenía 5 añitos, 5 años, y prácticamente era el único descendiente que no estaba expuesto a la guerra en aquel momento. Y una empleada, ¿sí?, sabiendo que él es descendiente del rey Saúl y que había toda esta conmoción nacional en Israel, le toma al niño, sube a un caballo y sale en huida para esconderle al niño por su inocencia y por todo lo que usted puede imaginar. En esa salida en caballo, el niño se cae. 5 añitos. Se fractura las piernitas, nadie le socorrió, se volvieron a unir los huesos chuecos, rotos, y queda lisiado de los pies. No solo es la situación física de él, sino en las condiciones en las que quedó lisiado. Huyendo, escapando, aceptando la derrota no solo de él, de su familia, y aceptando una condición de vida terrible de ahí en adelante, que hasta este momento del capítulo 9 así venía siendo, ¿sí? El siervo Siba, de un u otro modo, le sostenía, le sustentaba de alguna manera al pobre Mefiboset. En este pasaje, David es una imagen de Cristo y Mefiboset una imagen de la humanidad. ¿Por qué? No solo por la misericordia extendida y grande que demuestra David para con Mefiboset, no solo por la bondad infinita que demuestra David al no aniquilarle como era la costumbre, sino más bien sostenerle, sino por todo lo que envuelve la relación mutua con este joven ahora, Mefiboset. Porque los versículos posteriores a nuestra porción oficial dice que le mandó a llamar a Mefiboset. Él llegó y se postró delante de David. No tenía cara de alzarle a ver, peor de dirigir una palabra. Con seguridad él estaba sintiendo que se iba a cumplir lo que por costumbre se cumplía, matarle por ser el último descendiente del rey derrotado. Y le dice: Mefiboset, yo voy a hacer misericordia contigo. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es que tú de aquí en adelante te vas a sentar en mi mesa, en la mesa del rey. Te vas a sentar conmigo, Mefiboset. Este siervo Siba y todos los siervos que eran de tu padre y de tu abuelo, Jonatán y Saúl respectivamente, van a seguir sirviéndote. Porque te voy a devolver toda la heredad que correspondía a tu padre y abuelo, te la voy a dar a ti. Y que tus siervos y empleados trabajen para sostenerte, sustentarte, pero sobre todo, todos los días vas a comer en mi mesa. Un acto, digo, de esa naturaleza se entiende, no en esa época, se entiende como una imagen de lo que Cristo habría de hacer por usted y por mí. Porque Dios es ese Rey majestuoso, Rey de gloria, que no importa que nosotros hayamos estado en Lodebar, es decir, en condición de angustia, de desolación, de desesperanza, de tristeza, o como en mi caso, cuando fui rescatado por Cristo Jesús, de soledad.
Y sí, de desesperanza también. Porque todos en algún momento vivimos, aunque sea por instantes, como anunciando lo que pudiera pasar en una eternidad, vivimos esos momentos de desolación. Momentos, digo, en los que a veces queremos desaparecer del planeta. ¿Cuántas veces frente a un problema, frente a una situación que terminó siendo más crítica de lo que uno podía imaginar, pensamos o expresamos palabras que son a veces comunes en nuestro argot y decimos, ¿cómo quisiéramos que la tierra se abra y me trague, ¿no? ¿Cómo quisiéramos? A veces fruto de las dificultades que presenta la vida, a veces consecuencias de los pecados, de las malas decisiones que nosotros tomamos y nos sentimos en esa condición. Y sabemos que hay un Dios al que no tenemos cara de pedirle nada. No tenemos cara de pedirle nada porque uno se siente desalentado, uno se siente indigno, uno se siente impuro. Por hacer un símil un poco más cercano como Mefiboset, uno se siente discapacitado de acceder al rey. Y claro, si ese rey de justicia, como es Cristo Jesús, se cruza en nuestros caminos, en esas condiciones nuestras, en lo de bar, en la inmundicia, en la miseria, en el dolor, en el quebranto, en la desolación, en la desesperanza, en el desconsuelo, ¿qué es lo que podemos esperar al estar ante un rey de gloria, de santidad, de majestad, uno cochino entre la pureza de Cristo Jesús? Que uno se siente indigno y acaba conmigo, Señor. Y Él nos dice, no te llamé para acabar contigo. Te llamé porque quiero restaurarte. Quiero que tengas la vida que debes tener. Porque bien o mal, Mefiboset, tú eres hijo de rey. Tu abuelo era el rey de Israel. Quien le debía suceder en el trono era tu padre Jonatán. Así que tú vienes de un linaje de estirpe, Mefiboset. Que hoy estés un poco complicado es otra cosa. O bastante complicado. Pero tú tienes una estirpe real. Y yo voy a respetar esa estirpe real. Tanto así que vas a comer en mi mesa. Te van a servir los siervos. Te voy a devolver la heredad. ¿Sí? Lo que te corresponde como hijo de rey. Porque yo soy el rey. Pero yo reconozco cuál era la condición. Yo sé qué es lo que a ti te esperaba. Así que esa condición te va a ser devuelta. ¿Sabe cómo me permití llamarle a esta prédica? Que es para usted y para mí, ¿no? Porque Mefiboset representa la humanidad caída en dolor, en miseria, en angustia, aunque estén felices en el pecado y disfrutando de las cosas materiales. Pero la condición de la humanidad es esta, es lo de bar. ¿Sí? Es de tristeza, de dolor, de desesperanza. En el mundo, los que más disfrutan del mundo, ¿qué esperanza tienen de una vida eterna? Ninguna, entonces son desesperanzados. Aunque hoy piensen que están viviendo muy bien. Digo, Mefiboset representa la humanidad, la condición de la humanidad. Dolor, quebranto, amargura, tristeza, desolación, desconsuelo. Y Dios se cruza en nuestras vidas. Y nos dice, no importa cuál sea tu condición, no importa. Lo importante es que yo he venido a restaurarte. Porque aunque eras nada, Santiago, aunque eras nada, ¿sí? Yo voy a hacer de la sangre de mi Hijo Jesucristo un solo linaje. Eso dice la palabra de Dios. Que nosotros hoy somos linaje escogido. Y quiero que vivas muy bien. Quiero que tengas una vida en abundancia. No merecida, sino otorgada por gracia. Porque lo que yo tenía que hacer era matarte a ti para acabar con esta mala generación. Pero he decidido no matarte, he decidido levantarte. ¿Para qué? Para que tomes tu puesto en la mesa. Increíble, ¿no? Increíble.
¿Sabe cuánta gente le entendió a David en aquel entonces lo que él estaba haciendo? Nadie. Porque él venía con unos tips, como dicen hoy, de actitudes que no se compadecían con lo que todo mundo tenía que hacer, con lo que todo el mundo le decía, pero por favor, David. Había confrontación entre David y Saúl, porque Saúl le perseguía a David. 2 veces tuvo la oportunidad David de deshacerse de Saúl. 2 veces. Su enemigo ahí dormidito para coger y acabarle. Y no lo hizo. ¿Sabe qué pensaba la mayoría? La mayoría pensaba, qué tonto David, ¿no? Teniendo la oportunidad de la vida de deshacerse, no lo hizo. Qué tonto David. ¿Sí? Ahora tenía otra oportunidad de acabar con la genealogía de aquel que le persiguió, de aquel que intentó matarle, de aquel que fue un enemigo gratuito, porque David no hizo nada para ganarse esa enemistad, esa persecución a la que se vio sometido. Y ahora dice, tengo misericordia. ¿Sabes qué? Voy a extender bondad hacia ti. Toma tu puesto en la mesa. Obviamente él se sentía indigno como yo, como usted, de que Dios nos proponga esto, de que Dios nos haya mirado, nos haya escogido, que su bondad extensiva, su corazón de amor incomprensible, cuando merecíamos la muerte en la condición de Lodebar en la que nos encontrábamos, que diga, ¿sabes qué, Santiago? Póngale su nombre. ¿Sabes qué? Temístocles. ¿Hay algún Temístocles aquí, no? Bueno, entonces, bien escogido el nombre. ¿Sabes qué? No importa tu condición. Yo sé de tu ancestro. Es más, yo te vi cuando estabas en el vientre de tu madre. Yo sé de tu ancestro, sé de tu caminar, sé de tus fallas, sé de tu falta de capacidades, sé de tus condiciones, sé de tus malas decisiones. ¿Qué te han llevado a la condición o a muchas de las condiciones que hoy estás viviendo? Son consecuencia de tus malas decisiones. Sé de tus pecados, sé de tus falencias y sé que lo que mereces es la muerte, pero yo he venido a darte vida y para que la tengas en abundancia. Prueba de que Dios quiere que tengamos en abundancia es que al Mefiboset, que merecía la muerte, le dijo, toma tu puesto en la mesa. ¿Sabe qué significa Mefiboset? Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. Le voy a comentar algo para entender mejor esta condición de nosotros, porque nosotros somos Mefiboset, ¿sí? No fue una precipitación mía ni loca de decir, les voy a decir que son Mefiboset, no. Es que hay una aplicación bíblica y hay una verdad bíblica, ¿sí?, que nos demuestra que es así. Este Mefiboset, que significa el que destruye la vergüenza, es el hito, es el punto, ¿sí?, en que nuestras generaciones tienen que cambiar. Es decir, destruir la vergüenza de nuestros antepasados para que quede totalmente destruida en nosotros al haber sido acogidos por Cristo Jesús de aquí en adelante. Mi abuelo paterno, que descanse, no sé si en paz, no fue un buen hombre. No fue un buen hombre. Él cometió muchos errores, pero hay uno que no lo voy a comentar, pero considero que es una vergüenza muy grande que él cometió. Y se pensaba que sus hijos varones, en este caso el único hijo varón que hubo, fue mi padre, habría de heredar esa conducta. Por la infinita misericordia de Dios, esa al menos, la muy vergonzosa, gracias a Dios, no la heredó mi padre, como muchas otras, pero algunas sí. Mi padre tuvo 7 hijos, en realidad fuimos 9, pero 2 murieron muy tiernamente, cuando eran muy pequeñitos, y quedamos 7. Y de los 7, yo fui el primero en llegar a los caminos de Dios. Perdón, corrijo. De los 7, yo fui el primero en ser rescatado por Dios, ¿sí?
No llegué primero a los caminos de Dios de entre mis 7 hermanos porque era el más espiritual, porque era el buenito y hipócritamente maravilloso. No, llegué porque yo era el que estaba en Lodebar, primerito. Mi abuelo, con una conducta que gracias a Dios en su misericordia a favor, mi padre la enmendó en mucho, ¿sí? Y llega a mi generación. Yo comienzo a manifestar ciertas actitudes en mi vida. Si es que cabe el término, no hay herencia espiritual, no hay genética espiritual, pero sí hay mal ejemplo, ¿sí? Entonces comienzo a manifestar lo de mi abuelo, lo de mi padre, y comienzo a manifestar en mí. Y llego a esa condición de Lodebar. Angustia, desolación, ya le he dicho varias veces. Quise suicidarme, quise matarle a mi esposa, a mi hijo, al primero. ¿Fruto de qué? De eso. No es fácil permanecer en Lodebar. Uno no sabe cómo llega a ese punto. Y lo más triste es que no sabe cómo salir. Y por eso comienza uno a querer tomar decisiones, actitudes para escapar, porque no se puede sobrevivir en Lodebar. Y se cruza Cristo Jesús. Y me rescata. Y me levanta. Y me alienta. Y me dice, yo te voy a dar la heredad que a ti te corresponde. Y no estábamos hablando de tierras, de casas, de propiedades. No. Una heredad que tengo en el cielo. Porque mi Señor Jesucristo, el que me dijo que me va a dar la heredad, me dijo, Santiago, aguántame aquí un ratito. Voy a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. De hecho, una es para ti, Santiago. Precioso Dios. Amén. Me dice, Santiago, yo voy a poner gente alrededor tuyo que te ayude. Porque tú eres hijo de rey ahora. Ahora eres hijo de rey, porque del mismo linaje de mi Señor Jesucristo soy yo. ¿Sí? Así que oiga esto, tienes que vivir bien. ¿Cómo? Como hijo de rey. Y un día te vas a sentar a mi mesa. Mientras tanto, practica los primeros domingos de cada mes, acercándote a la mesa del Señor, con dignidad, con gratitud, con valentía. ¿Sí? Porque un día vas a estar en mi mesa, y por siempre, por la eternidad. Digo, amén. ¿Qué le quiero decir? 3 cosas para con esto concluir. Lo primero que tengo que decirle es que David llega a ese punto porque él, cuando fue establecido como rey, él muestra gratitud por haberle hecho más que vencedor en cada batalla. Lo primero que él muestra es gratitud por haberle hecho más que vencedor en cada batalla. Él dice, no es posible que yo viva bien y que Dios esté en medio de cortinas y de carpas. Tengo que preocuparme de mi Dios. Él es el primero en mi vida. Eso le lleva al segundo punto, que es que Dios le respaldó su valentía. Le voy a desglosar este punto y un último, un poquito. Segundo punto, Dios respaldó su valentía. Y el tercer punto que quiero decirle es que él no se acostumbró a mirar a su gente en Lodebar. Como le digo, significa derrota en términos generales. Él no se acostumbró a ver a su gente en Lodebar. Le desgloso los 2 puntos. El primero está claro, ¿sí? Hay que ser grato con Dios, ¿sí? Porque Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ya, ese está claro. El segundo, un poquito le desgloso, ¿sí? Dios respaldó la valentía de David. Había un enemigo, David se lanzaba, Dios le respaldaba y salía victorioso, ¿sí? Si usted quiere salir de todos esos aspectos que le tienen derrotado, si nosotros queremos salir de todos esos aspectos, económico, vea, el pueblo de Dios vive en derrota económica.
Vive en derrota económica. ¿Por qué? Porque se acostumbró a lo de bar. Sí, pues si Dios así ha querido. ¿En qué parte de la Biblia y de dónde usted y yo podemos deducir que Dios ha querido que vivamos en derrota? Nunca, en ninguna parte. Muéstreme un versículo y dejo de predicar. De tal manera que si nosotros vamos a salir de alguna condición y vamos a enfrentar a todos nuestros enemigos, nosotros les vamos a enfrentar y Dios nos va a respaldar. O sea, no espere que Dios haga todo y que nosotros estemos cruzados de brazos. Dios no hace nada con los vagos. Tengo que enfrentarle a esta enfermedad, le voy a enfrentar esta enfermedad. Tengo que enfrentar esta situación, voy a enfrentar esta situación. Tengo que enfrentar al mundo entero, le voy a enfrentar al mundo entero y Dios me va a respaldar. ¿Por qué? Porque Él me dijo, oye, toma tu puesto en mi mesa. Que la gente sepa que eres hijo mío y que eres cercano a mí y que tú puedes contar conmigo como yo puedo contar contigo. Y obviamente el tercero y último aspecto, que es no acostumbrarse a lo de bar, no acostumbrarse a la derrota, es eso. Uno tiene que mantener siempre vigente, siempre, hasta cuando Cristo venga por nosotros. Yo no nací para ser derrotado en nada. Y si para salir de la derrota yo tengo que tomar decisiones firmes, fuertes, determinantes, si para salir de la derrota yo tengo que aprender a levantarme y ponerme los pantalones, como se dice comúnmente, pues tengo que hacerlo. Porque si yo digo y vuelvo a tener aquella actitud religiosa que tenían nuestros antepasados, en el que decimos, si Dios ha querido que así suceda, pues aquí me quedo postrado, muera en lo de bar, porque no hay cómo vivir en lo de bar, y menos sintiéndome hijo de Dios, pues. Así que yo le invito a mis queridos hermanos, hermanas, a que nosotros miremos bien los tiempos. El día de ayer tuvimos una muy linda visita y conversación con una princesa de aquí de la iglesia que vino a vernos, a mi esposa obviamente, principalmente, y le decía a esta princesa de Dios que los tiempos que estamos viviendo son tan terribles, de tantas tinieblas, y que lo que viene por delante es peor aún. Es decir, nosotros conociendo la palabra, no podemos hacernos de falsas expectativas, de decir, pastor, ahora que están teniendo esas bonitas reuniones de los viernes de oración, sí, orará para que el mundo mejore. ¿Por qué voy a orar en algo que la Biblia me dice que no va a suceder? ¿Sí? Lo que viene de aquí por delante en el mundo es cada vez peor. Es degeneración, es más corrupción, va a prevalecer más la mentira, la verdad va a ser perseguida, etcétera, etcétera. Eso es lo que me dice la Biblia que va a suceder. De tal manera que mi oración no va a cambiar el rumbo de lo que Dios dice que va a suceder. ¿Sí? Y si el mundo cada vez está en más tinieblas, ¿cómo debemos comportarnos nosotros los hijos de Dios? Acostumbrarnos no a las tinieblas, pero sí a una neblina. O sea, por favor, reaccione. No podemos vivir en la esclavitud, no podemos vivir en la derrota, no podemos vivir en la desesperanza, no podemos acostumbrarnos a lo de bar, por favor. Así que yo le invito para que usted permita al Dios Espíritu Santo, precioso compañero consolador divino, para que redarguya su vida y le impulse a que por favor tome su puesto en la mesa. Dios no nos ha llamado a derrota, nos ha llamado para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 30 de agosto a las 7 de la noche. El jueves 1 de septiembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 2 de septiembre a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios.
Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector. Me deleito en tu presencia y la gloria